Sentir lo que ocurre en nuestra comunidad es el primer paso para la reflexión social y espiritual sobre la contingencia. El segundo paso es tomar acción y así juntos caminaremos creando vida en abundancia. Les invitamos a escuchar Pasos Pedregosos, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez, educador social y bachiller en teología, para reflexionar sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue, a través de Radio Misterio 99.3 de la frecuencia modulada. Canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas, y regocíjense en su presencia. Su nombre es el Señor. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa. Con la lectura del Salmo 68, versículos 4 y 5, damos inicio a nuestro programa del día de hoy, Pasos Pedregosos, un espacio para la reflexión de la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue. Durante esta semana, en realidad durante el último tiempo y debido al contexto del coronavirus, no solo han sucedido situaciones que guardan relación con el virus mismo, sino que situaciones que se desprenden de él, por un lado, y por otro lado, situaciones que han estado hace ya bastante tiempo tratando de poner en la palestra como necesidades urgentes desde la sociedad, desde el pueblo, y que, sin embargo, y afortunadamente diría yo, debido a lo que hemos estado viviendo, estas temáticas han cobrado relevancia e importancia. Y es más, muchas de estas temáticas también se han transformado en temáticas conscientes para gran parte de la sociedad. Aquellos que a veces negaban ciertas situaciones, hoy por hoy también están dándose cuenta de la necesidad de cambios que deben producirse en nuestra sociedad, cambios estructurales, debemos decirlo, y también cambios culturales. Cada una de estas acontecimientos y situaciones que hemos estado viviendo también han generado manifestaciones públicas que la gente ha querido expresar a pesar de las situaciones que vamos viviendo y que guardan relación con la prevención antes el contagio del coronavirus. Sin embargo, a pesar de ellos, las personas aún así han tratado o han querido manifestarse de manera pública. Esta semana ha tenido bastantes acontecimientos de diferentes índoles a nivel nacional, que sin duda van repercutiendo a nivel local en cada una de nuestras comunas, en cada uno de los espacios donde nosotros habitamos. El día de ayer, por ejemplo, fue un día bastante paradójico, ya que por un lado el Senado aprueba el retiro del 10% de las AFP, lo cual proporciona un golpe político no solo al gobierno, sino a uno de los 11 fundamentos que sostienen este sistema político económico, que justifica y genera una lógica excluyente e injusta en nuestro país. Es decir, la capitalización individual del sistema de pensiones que se conforma como eje estructural de la economía neoliberal chilena. Y digo uno de los 11 fundamentos porque es bien sabido que existen otros que también deben ser modificados y cambiados, y el principal, creo yo, que tiene que ver con la constitución política, pero también podemos hablar de el tipo de educación, el tipo de salud, entre otros que han sido creados, formados para sostener este modelo político económico que se impuso, debemos decirlo, en tiempo de la dictadura. Este proyecto, volviendo al tema del retiro del 10%, se planteó en un contexto, debemos decirlo, de pandemia que busca mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe
por calamidad pública decretado a causa del COVID-19. Ahora, debemos decir también de que no está supereditado, y eso es lo que en última instancia se ha ido aprobando, no está supereditado al estado de excepción. Es decir, el hecho de que se termine el estado de excepción no significa que este proyecto vuelve a foja cero, sino que se mantiene. Entonces, este estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19 va dejando algunos elementos que debemos reflexionar del por qué se llega finalmente a considerar esta posibilidad que se resistió por mucho tiempo por parte de la élite económica y política, con todos los intereses que detrás de ello están involucrados. Entonces, lo primero que queremos señalar es que algunas fuentes, entre las que se encuentra la Universidad Católica, la Superintendencia de Pensiones, indica lo siguiente: casi 4 millones, o se pueden extraer, más bien digo, se pueden extraer los siguientes datos. Casi 4 millones de personas se han visto afectadas por el impacto de la pandemia en el mercado laboral. Según datos de la Universidad Católica, 2.1 millón de personas han perdido su empleo en los últimos 12 meses. Y ahí tenemos que hacer hincapié en que dentro de los últimos 12 meses están estos últimos meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses ya en que la pandemia ha estado presente, y por lo tanto han habido algunas medidas preventivas, pero también medidas que guardan relación con lo económico, toda vez que las empresas no están produciendo las ganancias que se esperan, y por lo tanto ellos determinan o toman decisiones que tienen que ver con el despido de muchas personas. Adicionalmente, la Superintendencia de Pensiones reporta que 765.635 trabajadores habrían solicitado suspensión de contratos, además de una reducción en el ingreso de millones de familias. Estas cifras se suman al temor por los contagios, la pérdida de seres queridos y la incertidumbre sobre la capacidad que tendrán para enfrentar sus múltiples necesidades. Segundo, tanto la ciudadanía como diversos actores consideran que la propuesta o las propuestas del gobierno para enfrentar la pandemia han sido lentas e insuficientes en relación a la profundidad de la crisis y a las necesidades de la población. Diría yo también que además de lenta, además de insuficiente, han sido más bien reactivas a ciertas situaciones que se van dando, a cierta presión también que va poniendo la sociedad. No se ve medidas como claras y que persigan finalmente un bienestar social para cada una de las de los componentes de la sociedad, cada uno de la población, del rango etario, independientemente de la clase o de la economía de estos. Tercero, el efecto económico de la pandemia pone a los fondos de pensiones en el centro de la discusión en medio de una crisis de legitimidad de este sistema. Es decir, el sistema ya venía hace rato ya perdiendo legitimidad. Ya el sistema de AFP venía hace rato cuestionándose, hace rato generando presión para que se produjeran cambios sustanciales efectivos. Sin embargo, esto se ha mantenido tal cual, y por lo mismo en situaciones como esta, en donde la gente tiene hambre, en donde la gente tiene necesidad real, no es cuento, no es un argumento falso, es real. Dice entonces, ¿por qué no puedo
hacer uso de aquellos fondos que son míos y que en tiempos como este podría yo ocupar para enfrentar la crisis que estamos viviendo. Las razones de esto último son varias y conocidas. El hecho de la legitimidad, uno, su origen en dictadura, que no es un tema menor. Por mucho que se diga que han habido algunos cambios que han hecho más mal el sistema, no significa que en algún momento fue lo mejor o fue bueno, sino que el hecho de que se haya originado en dictadura también implicaba de que no había mucha libertad para que las personas pudiesen elegir libremente qué sistema preferían, porque es obligatorio que la gente tuviese que optar por las AFP, no tenía otra opción en el fondo, en definitiva. Entonces eso también iba en contra incluso del propio modelo económico, que de acuerdo al planteamiento del modelo económico neoliberal, uno de los valores o uno de los principios es que la gente tenga la posibilidad de elegir. En este caso no existía esa posibilidad. Pensiones muy bajas en relación a la promesa y expectativas creadas por sus fundadores. El hecho de que algunos actores reciben un pedazo más grande de una torta que no alcanza para la mayoría, o la baja discrecionalidad de los afiliados para disponer de sus ahorros previsionales en etapas como esta, en etapas de vaca flaca, que es el tema central del escenario actual. Eso lleva entonces a que se haya puesto la mirada, el ojo en estos fondos. El proyecto se da en un contexto de desconfianza de los distintos actores políticos que no se genera en la pandemia, sino que se viene dando hace rato. De acuerdo con la última encuesta CEP, solo el 5% de la ciudadanía confiaba en el gobierno. El 3% de la ciudadanía deposita su confianza en el Congreso y solo el 2% en los partidos políticos. Este conjunto de elementos que hemos mencionado nos invita a que se pueda legislar, se pueda comenzar a legislar, no solo desde un análisis técnico, económico, sino desde el sentido común, desde la ética por la vida, que es lo que nosotros hemos ido reflexionando, o en la perspectiva de la fe, desde la fe a la que nosotros invitamos. Hay muchos que no comparten el proyecto, aludiendo que puede existir una eventual bicicleta, disculpen la terminología tributaria, que se presentaría a los trabajadores de mayores ingresos, que dicho sea de paso es un número bajísimo. Quien está en esta condición es solo un 6% de los afiliados, que podría sacar menos del 10% de sus ahorros, es decir, que tiene más de alrededor de 40 millones en sus fondos de afiliación. Entonces tampoco digamos que es un gran número de gente que va a evadir esos impuestos, se van a perder esos impuestos, y como decían algunos parlamentarios, los ricos van a hacer como la bicicleta frente a esto. Sin embargo, hemos visto, y aquí voy a generalizar, hemos visto que la mayoría de las personas que tienen más recursos han sido quienes han tratado de evadir en muchas ocasiones impuestos. De hecho, uno de los mismos senadores que tanto hacía alarde de que había que poner impuestos a estos recursos era quien no había pagado un montón de impuestos también por una de sus propiedades. Entonces estas contradicciones van generando que la gente cada día más desconfíe, y por lo tanto
legislaciones como esta, que buscan el bienestar, que están pensadas en generar un alivio a una situación particular de las personas, deben ser cada día más promocionadas y buscar que continúen en esa línea. Sin embargo, se debe considerar que por sobre todas las cosas, la real necesidad, el sufrimiento actual que están pasando millones de compatriotas que no tienen recursos ni siquiera para comer cada día, aunque suene duro, es así, y ni hablar de pago de arriendo, de dividendo, de servicios básicos, luz, agua, que se supone que son servicios que igual se está trabajando para que no vengan los cobros. Sin embargo, aquí mismo en nuestras poblaciones, desde Cura y Lahue, uno pregunta a los vecinos, a las vecinas, un elevado cobro en el último mes, y que de alguna manera, debido a los muchos reclamos en este mes, como que bajó un poco. De hecho, y eso no es algo que yo esté inventando, incluso muchos concejales acompañaron a varias personas también a revisar las cuentas, porque personas de muy bajos recursos, personas con un bajo consumo incluso de luz, elevadísimos cobros que nadie entiende y que finalmente quedan en nada. Hay que decirlo también. Muchos compromisos, muchas deudas, muchas cosas que pagar. Por otro lado, algunos ministros, como también algunos parlamentarios, indican que este proyecto, una de las cosas que puede generar es abrir una puerta que será muy difícil de cerrar, dicen ellos, con mucha preocupación aparentemente, lo cual digo yo, y perdónenme si no están muy de acuerdo conmigo, pero el hecho de que se abra esta puerta también es esperanzador, toda vez que se vislumbra la posibilidad de trabajar por una reforma real, concreta, en la mejora de un sistema previsional que asegure pensiones dignas para todos y para todas. Comenzábamos leyendo el versículo que quisiese volver a repetir: canten al Señor, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjense en su presencia. Su nombre es el Señor, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. ¿Y por qué quise comenzar con esto? ¿Y cuál es la relación incluso con lo que acabamos de comentar respecto del proyecto del 10% y todo el contexto y situación? Es relevante porque contiene elementos que deben distinguir la vida del cristiano, que guarda relación principalmente con un término que a ciertos grupos de hermanos y hermanas le encanta, que tiene que ver con la adoración. Y esta adoración que comienza con una expresión de gratitud, de exaltación, de poner el nombre de Dios por alto, pero que no se queda solo en eso. Y eso es un llamado también que quisiese que nosotros tomásemos con mucha responsabilidad. Esta adoración también guarda relación con la obediencia, con el servicio. Lo que está o debe estar focalizado en el otro. Fíjese lo que hace el salmista, dice: el Señor es su nombre. Él es padre de quienes, de un grupo, de un sector de la sociedad vulnerado, constantemente, olvidado constantemente en la época del pueblo de Israel, pero que tal vez puede relacionarse muy fuertemente con nuestra época, aunque no son solo este sector, este grupo de personas quienes son los más vulnerados. Pero el Salmo, y remitiéndome al Salmo y haciendo la relación también con aquellos quienes son beneficiados muchas veces por este tipo de proyectos. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa. Por lo tanto,
esta reflexión debemos hacerla de manera constante, pero no solamente reflexión, sino acciones concretas. La adoración implica lo que usted ya hace: levantar las manos, levantar la voz, cerrar los ojos, comprometer todas sus emociones y sentimientos para decir cuán grande es el Señor. Pero no se olvide de que ese Señor al que usted levanta, Él también se declara como Padre de huérfanos y defensor de viudas, cosa que también nos invita a cada uno de nosotros a realizar. Vamos a escuchar el siguiente tema musical de Roberto Orellana, Jesús de Nazaret. Cuando estuve preso, llegaste a mí. Cuando estuve enfermo, me viniste a ver. Cuando estaba solo, fuiste tú mi compañía. Me diste agua de vida, oh, cuando tuve sed. Cuando estuve en silencio, escuché tu voz. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando mi llanto era amargo, fuiste mi consolador. Siempre estás conmigo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, tú eres el Señor y dueño de mi vida. Jesús de Nazaret, Señor, si me faltas sé que moriré. Jesús de Nazaret, mi cárcel de pronto se quedó vacía, porque llegaste tú, Jesús de Nazaret. Cuando estuve preso, hoy llegaste a mí. Cuando estuve enfermo, me viniste a ver. Cuando estaba solo, oh, fuiste tú mi compañía. Me diste agua de vida, oh, cuando tuve sed. Cuando estuve en silencio, escuché tu voz. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando mi llanto era amargo, fuiste mi consolador. Siempre estás conmigo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, tú eres el Señor y dueño de mi vida. Jesús de Nazaret, Señor, si me faltas sé que moriré. Jesús de Nazaret, mi cárcel de pronto se quedó vacía,
En el bloque anterior dijimos que el día de ayer había sido un día bastante paradójico. Por un lado dijimos y celebrábamos la aprobación de este proyecto que permite a que las personas pudiesen sacar su 10% de la AFP, pero por otro lado, el otro evento que marcó la jornada de ayer, miércoles 22 de julio, es lo relacionado con Martín Pradenas, este hombre acusado por varios casos de violación. Su última víctima, Antonia Barra, se suicidó a causa del daño ocasionado por la situación de abuso. Aunque sigue en investigación, quedó sin prisión preventiva, que era lo que el fiscal estaba pidiendo, y esto, de acuerdo al juez, por falta de mérito. Incluso 2 de sus acusaciones fueron rechazadas por prescripción, cuando es de conocimiento público que la causa está rodeada de escándalos por una suma de irregularidades comprobadas, especialmente relacionadas con la destrucción de pruebas. Recordemos que la prisión preventiva fue usada como trámite exprés para quienes participaron de, comillas, desorden público durante el estallido social. Pero parece que no funciona de la misma manera las causas situadas en lo privado y donde la voz de las mujeres pareciera que no cuenta. Es importante que debamos reflexionar en temas como estos, ya que estas son causas que por mucho tiempo las mujeres de todas las edades han tratado de impulsar, de llevar adelante, de poner en la discusión, de llevarla más allá del discurso, y que en situaciones lamentables como estas le dan la razón. Casos como estos que se transforman en casos mediáticos, pero que sirven para que nos demos cuenta la sociedad machista y patriarcal que hemos construido y que nos cuesta tanto reconocer para poder comenzar a deconstruir. En muchas ocasiones vimos tiempo atrás y por mucho tiempo universidades, facultades, colegios que estuvieron paralizados, distintos colectivos manifestándose de muchas formas, por mucho tiempo, situaciones que muchos se escandalizaban y que tenían relación o como fin poner en conocimiento, a pesar de que es conocimiento de todo, el trato que reciben las mujeres en nuestra sociedad por el simple hecho, o el maltrato diría, que reciben las mujeres en nuestra sociedad por el simple hecho de ser mujeres. Algunas consignas y manifestaciones como marcha en contra de la cultura de violación llama poderosamente la atención y deja en evidencia lo violentada que se sienten las mujeres en medio de esta cultura machista, pero que le ponen este título, cultura de la violación. ¿A qué se refiere? La cultura de la violación es el entorno en el cual la violación ostenta una posición preponderante y en el cual la violencia sexual infligida contra la mujer se naturaliza y encuentra justificación tanto en los medios de comunicación como en la cultura popular. La cultura de la violación se perpetúa mediante el uso del lenguaje misógino, de despersonalización del cuerpo de la mujer y el embellecimiento de la violencia sexual, dando lugar a una sociedad despreocupada por los derechos y la seguridad de la mujer. Esto lo acabo de leer, es una definición que da el Centro de la Mujer de la Universidad Marshall respecto de la cultura de la violación. Ahora, ¿cuántas veces hemos visto, hemos escuchado o en el caso de la mujer ha experimentado situaciones como esta?
Por ejemplo, una mujer es violada y alguien dice, bueno, ella se lo buscó, mira cómo andaba, a la hora que andaba, en el estado en que andaba. O una mujer denuncia una violación o un acoso sexual y alguien señala que probablemente sea mentira y que ella solo quiere arruinarle la vida a alguien más, a ese pobre hombre principalmente. Y que se confabulan los tribunales, los juzgados, que hoy por hoy tienden a tener un tinte feminista para destruir el sexo opuesto. O, por ejemplo, una niña es golpeada en la escuela por un niño y su madre justifica y le dice, le debes de gustar. Por ejemplo, un hombre le grita a una mujer en la calle en qué posición sexual le gustaría tenerla sin ningún otro contexto y debe ser considerado como un piropo. Estas expresiones y muchas otras muestran esta cultura de violación. Puede que alguien se encuentre con un grupo de amigos y otro dice una broma sobre el acoso sexual y en vez de tener un discurso distinto o tener una palabra de reproche, de detención de eso, finalmente todo el grupo se ríe y siguen en esa misma línea, en esa misma onda. No puede negar que es fácilmente posible encontrar un afiche publicitario con una mujer semidesnuda y nadie dice nada. Pero ven a una mujer, por ejemplo, como muchas veces ocurrió, dándole pecho a su bebé y le dicen que es algo asqueroso y ofensivo. En definitiva, toda mujer, desde muy pequeña, sabe en teoría cómo no ser violada, porque fue algo que le enseñaron hace bastante tiempo a partir de todos estos estereotipos, todos estos ejemplos que hemos puesto, a partir de una cultura que se ha ido fomentando en el tiempo. Una cultura que va defendiendo la masculinidad, siendo definida esta como un ser agresivo y dominante, una cultura que le entrega atributos o características a la feminidad como un ser sumisa y pasiva. Todas estas cosas son parte de lo que hemos dicho cultura de la violación. Y varias de estas, ayer el día martes, me di el tiempo de poder escuchar parte de la audiencia de notificación para Pradenas y su abogado. Muchas de las frases que hemos mencionado, el abogado también las utilizó, sin ningún reparo, sin ningún asco. Es cierto que él está cumpliendo su labor de defender al acusado, pero la pregunta es que lo debe hacer acudiendo a argumentos tan arcaicos, tan machistas, tan patriarcales, que fomentan, y no solo fomentan, sino que normalizan esta cultura de violación. Él dijo, por ejemplo, la embriaguez era de ella, no de Martín Pradenas. Ella venía desde antes así prendida. Esas son sus palabras. Aludiendo a que el estado de su estado era responsabilidad de ella y por lo tanto si Martín la violó era culpa de ella en definitiva. Otro argumento que de verdad mientras más lo escucha uno más violento es. Martín es un chico interesante, tiene aspecto de actor de cine, es decir, en esta cultura y en esta expresión tan machista, el niño no tiene culpa de que las mujeres lo persigan. Eso está tratando de expresar este abogado defensor. Frases machistas que
justifican el actuar violento de muchos, como culpar a la víctima, desacreditando su testimonio, cuestionando su sexualidad, exponiendo su vida íntima, normalizando las conductas de violadores, entre muchas otras cosas que de verdad escucharlas resultaban mucho más violentas cuando vienen de parte de esta persona. Escuchar y ver situaciones como esta debe llevarnos a pensar cuánto nos falta aún por crecer como sociedad. Que no es cosas, como dicen algunos, de feminazis en contra de estos pobres hombres que son víctimas. Y tampoco, como dicen algunos hermanos y hermanas en algunas iglesias, hermanos y hermanas que son cristianos, que es el diablo tratando de cambiar los roles establecidos por Dios. No es exageración de algunas mujeres, no es cuestión de simples palabras y que son delicadas o exageradas. No son simples dichos, son conceptos que se transforman en estereotipos, conceptos que se transforman en prejuicios, conceptos que transforman las desigualdades, conceptos que se transforman también en prácticas violentas. Ahora, la Iglesia tiene una responsabilidad tremenda en este tema. Cuando uno plantea que la Iglesia ha sido también causante de mantener y sostener un sistema patriarcal, es real. Si bien es cierto, algunos se molestan, dicen, no es mentira, la Iglesia siempre ha estado a favor de la mujer. Yo no estoy hablando del mensaje de Jesús, un mensaje que es liberador, estoy hablando de la Iglesia como sistema, que el hecho de que digamos que ha fomentado la cultura machista y patriarcal es real, es historia, es empírico, y no lo digo para que quememos todas las iglesias, sino para que desde esta verdad podamos reflexionar. A partir de esta verdad también podamos pensar en mejorar y desarrollemos programas educativos en aquellos quienes están con nosotros, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, la familia, que forman parte de cada una de nuestras congregaciones. No estoy diciendo con esto, e insisto, que el mensaje de Jesús es el equivocado, no. Él nos enseñó el valor de la vida humana. Él nos enseñó a valorar a la mujer de la misma forma que los hombres. Él combatió con acciones concretas la cultura machista y patriarcal del entonces, pero la Iglesia, como institución, no fue muy fiel a su legado. Al contrario, al poco andar ya su jerarquía se había transformado en el poder de los hombres. Ya su jerarquía había monopolizado el liderazgo en medio de la Iglesia, de la estructura de la organización. La historia nos muestra excepciones sin duda, hay muchas, que se encuentran con el real mensaje de Jesús y levantan la voz por aquellos sectores de la sociedad más vulnerables, entre ellos las mujeres, y haciendo consonancia con lo que estamos reflexionando. Pero son eso, excepciones. Tenemos un desafío gigante: trabajar por la igualdad, trabajar por la equidad, trabajar por la dignidad de las personas, trabajar por la dignidad de las mujeres. Debemos transformarnos en seres conscientes y sinceros con esta realidad. Y esto no es cultura diabólica que se ha estado introduciendo a la Iglesia, sino por el contrario. Si usted revisa la vida, el mensaje, la práctica de Jesús, se dará cuenta que esto tiene que ver con el sentido profundo del Señor. De ahí usted recordará la mujer samaritana, ahí usted recordará aquella mujer que enjuga los pies de Jesús, ahí recordará a todas estas mujeres que, por ejemplo, en Lucas capítulo 8 dice que acompañan a Jesús en su ministerio en conjunto con sus discípulos y que incluso ponen sus bienes al servicio del Maestro. Ahí usted se dará cuenta cómo las mujeres en gratitud, porque su mensaje es inclusivo, son las únicas que lo acompañan hasta su muerte, aún exponiendo su vida, porque los hombres no, los hombres se escondieron, los hombres temieron, los hombres escaparon. Y estas mujeres que fueron conscientes de lo que Jesús hace
para reivindicarla, para dignificarla en gratitud, ellas se encuentran presentes dando testimonio del amor de Cristo en sus vidas. Vamos a escuchar el tema musical Servir a Cristo de Migdalia Rivera. No nací para ocupar un lugar, ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. No nací para ocupar un lugar, ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Que Él me
Hemos reflexionado en todos asuntos importantes, situaciones importantes que han sucedido en el último tiempo, pero que no tienen, que no son los únicos, digo, sino que hay otros que también nosotros hemos estado viviendo de cerca, que tienen que ver también con la violencia que se está viviendo aquí cerquita de nosotros, en la zona sur de nuestro país, Cañete y sus alrededores, por ejemplo, en donde debemos reconocer que ha habido una violencia sistemática de parte del Estado hacia los pueblos indígenas. Tal vez nosotros desde la distancia no logramos percibir, no logramos entender cómo muchas veces la frustración, cómo muchas veces la injusticia genera mucho más violencia. Y claro, nosotros nos vamos deteniendo en elementos o en situaciones particulares como la quema de un camión, como la quema de algún otro edificio, entre otras cosas. Sin embargo, cada una de estas situaciones debemos analizarlas en su contexto y no debemos de perder de vista la historia. Desde la distancia yo puedo estar emitiendo un juicio muy severo, yo puedo estar emitiendo un juicio sin mayor reflexión, sino más bien con muy pocos elementos, y que en vez de un juicio se transforme un juicio proveniente de un prejuicio. Entonces la invitación también es que nosotros vayamos avanzando para dialogar, para comprender, para entender cada una de las situaciones que como sociedad nosotros vivimos. Nosotros podemos tener un punto de vista, pero ese punto de vista no podemos dejar de decirlo, que es construido a partir de nuestras propias vivencias, desconociendo radicalmente lo que el otro está viviendo. Y ahí debemos también recurrir constantemente a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos da algunos consejos que nos permiten mirar, ver, relacionarnos con el otro de manera compasiva, amando los unos a los otros, como lo expresa la palabra del Señor. Y fíjese que hay un llamado en la Escritura también que a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho. Dice: llorar con los que lloran. En Romanos, en el libro de los Romanos, Pablo le escribe a los cristianos de esa comunidad y le enseña cuáles son los deberes como cristianos, entre ellos amar con fraternidad, ayudar a los necesitados, servir fervientemente y llorar con los que lloran. Sí, llorar con los que lloran. Entonces, el versículo de Romanos capítulo 12, verso 15 dice: alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran. Esto se trata de algo que comúnmente nosotros llamamos empatía, como lo define la RAE, tener la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. En otras palabras, ponerse en los zapatos del otro, entender su dolor. Jesús también nos habla del llanto en el Sermón del Monte y le dice a aquellos que lloran: fíjese, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es decir, aquellos quienes están en una situación de llanto, de tristeza, de dolor, el Señor promete su consolación. El Señor dice que Él tiene preocupación de ese su llanto. Estas mujeres que marchan muchas veces, que protestan gritando: viva las queremos, fíjese la frase, viva las queremos, que son frases que provienen de una violencia sistemática recibida en sus vidas, y que posiblemente estén viviendo el duelo de la muerte de miles de mujeres por causa del machismo y de la misoginia. Cuando Nehemías se enteró de lo mal que lo estaba pasando Jerusalén, cuando después de escapar del cautiverio
en Nehemías capítulo 1 verso 4, él dice que se sentó y lloró. En los temas que hemos reflexionado, cuando tú te enteras en el caso de un abuso sexual, cuando tú te enteras que hay hombres y mujeres que por su cesantía, por la pérdida de su trabajo, por su condición económica que ha sido constante, pero que en el tiempo no se había visibilizado porque teniendo trabajo podía suplir sus necesidades. Cuando ves que alguien está pasando hambre, cuando sus hijos están pasando hambre, cuando ves que injustamente toman preso a alguien por ser mapuche solamente. Dice la palabra del Señor que Nehemías, cuando supo, él se sentó y lloró. ¿Qué hacemos nosotros frente a cada una de las situaciones que están viviendo nuestros hermanos y que en definitiva nos damos cuenta que son mucho más graves esas situaciones que las que nosotros vivimos o estamos viviendo? ¿Qué hacemos nosotros? La palabra del Señor también dice que la misericordia debe triunfar sobre el juicio. Pero ¿cuántas veces nosotros también hemos emitido palabras de juicio? Antes, por ejemplo, distintos tipos de manifestaciones de las mujeres o distintos tipos de mujeres. Las mujeres que son feministas odian a los hombres expresados. Las mujeres que abortan son unas asesinas. Las mujeres que no se quieren casar están en contra de Dios. Las mujeres que no quieren tener hijos son egoístas. Las mujeres que son lesbianas son depravadas sexuales. Las mujeres que protestan, por ejemplo, con sus senos desnudos, son feminazis. ¿Cuántas palabras de juicio? Cuando vemos que alguien reclama por algo justo, por ejemplo, cuántas veces la gente que reclamaba por mejora de salario, por las AFP, por sus pensiones, cuántas veces fueron emitidos juicios y condenaciones incluso, diciendo que todos estos que estaban haciendo manifestaciones en la calle son unos violentistas, son unos flojos que quieren que todo lo regalen, emitiendo uno y otro juicio, en consecuencia que el Señor nos invita a que la misericordia debe primar por sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces cuando vemos a nuestros hermanos mapuche en televisión reclamando, pidiendo justicia? ¿Cuántas veces cuando escuchamos de que uno de sus dirigentes expone su vida haciendo huelga de hambre para poner en evidencia una causa que pelean? ¿Cuántas veces nosotros decimos, que estos mapuches son flojos, que este mapuche lo quiere todo para él, emitiendo juicio sin necesidad, o sea, sin la intención de siquiera entender las causas, los porqués? Muchas de las cosas que se pelearon, por ejemplo, desde octubre en esta parte, hoy han quedado en evidencia y todos nuestros juicios hemos tenido que tragárnoslo. No sea así con cada una de las acciones que vamos haciendo, porque detrás de toda pelea, detrás de toda lucha, hay causas por las cuales se está pidiendo, causas justas por las cuales se está luchando. ¿Cuánto juicio? ¿Cuánto? Poca misericordia. Se supone que nosotros los cristianos debemos amar al prójimo donde estemos y como estemos. No debemos preguntarnos lo que Jesús nos dice, que no debemos juzgar en el Evangelio. Dios lo que quiere, de acuerdo a lo que nos dice Oseas capítulo 6, misericordia. Pero juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio, nos relata la carta de Santiago, el capítulo 2, verso 13. Menos juicio, más misericordia. Te pido que por favor vayas y trates de ponerte en el lugar del otro. Te pido por favor que te detengas un momento y antes de emitir un juicio en relación, por ejemplo, a las mujeres, en relación, por ejemplo, a aquellos que luchan en las calles, en relación, por ejemplo, a la causa mapuche, antes de emitir un juicio, ve
trata de entender, empatiza. A la luz del Evangelio, reflexiona respecto a cómo debes enfrentar cada una de las situaciones que nosotros muchas veces vamos emitiendo juicio. Cuidado, muchas veces la soberbia, muchas veces el prejuicio sobrepasa todo aquello que muchas veces el discurso nuestro dice respecto del Evangelio, que es amar. Hacer justicia nos pide el Señor. Jesús de Nazaret, luego de iniciar su ministerio, él lee el pasaje de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Misericordia, justicia son los elementos principales del ministerio de Jesús. Él constantemente está diciendo: mi Padre me ha enviado y por lo tanto yo debo hacer lo que mi Padre me ha enviado a hacer. El reino de los cielos está entre ustedes, él le decía a quienes le rodeaban, a sus seguidores. El reino de los cielos está entre ustedes, y lo manifestaba, liberando, consolando, restituyendo, incluyendo, reprendiendo incluso el trato injusto, reclamando la justicia, pidiendo la misericordia y amando por sobre todas las cosas. Cada una de las situaciones que hemos planteado tiene su contexto y su historia. Cada una de las cosas que hemos planteado y relatado nos desafía a tener una mirada mucho más misericordiosa, llena de amor. Que nos ayude el Señor a mirar como Él miraría cada una de estas situaciones. Que Dios de paz les bendiga. Esto ha sido Pasos Pedregosos, un espacio de reflexión sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez.